Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un programa más, aquí en su programa Sendero al Corazón, desde la Ciudad de México, transmitiendo para toda la República Mexicana, para Estados Unidos, para Canadá, en especial para el área de la Columbia Británica, el área de Victoria, y le agradecemos a los primeros pobladores, se llaman los First Nations, por darnos permiso de transmitir para ellos en su territorio. Estamos aquí en Sendero al Corazón, en un programa más, en la continuación. La semana pasada tuvimos de invitada a Lorraine Caim con la danza primal, y ahora el programa de hoy es para hacer la continuación de lo que habíamos estado viendo de los atributos y de las tres fuerzas fundamentales. Nosotros, no sé si recuerdan, que hicimos los 10 primeros atributos, los explicamos y hablamos de las tres fuerzas fundamentales, y que son aquellas características que tienen todas las sustancias orgánicas e inorgánicas. Y recuerden que estas tres son se llaman sattva, se llama rayas y se llama tamas, y de ahí se derivan esos 20 atributos. La semana hace 15 días vimos los primeros 10 atributos. No sé si se acuerdan que habíamos visto el nombre en sánscrito, para que un poco ya vayan ustedes relacionando las palabras con la terminología en español, y vimos sus características, si incrementa o hace que disminuya tal o cual constitución o dosha. Hoy nos vamos vamos a empezar con la número 11, que es el atributo denso, y en sánscrito se llama Sandra, igual como el nombre en español, Sandra, y lo que hace este atributo de denso es aumentar kapha, y va a disminuir a pita y a kapha, y a vata, y también va a disminuir el agni. Entonces eso es lo más importante de este atributo. Va a promover la solidez, la densidad, la fortaleza. Es un atributo que nos va a dar fuerza, que nos va a dar solidez. Esta característica la tienen mucho, por ejemplo, el lodo, esa densidad que va teniendo, que nos va aterrizando, y entonces es por eso que nos da fortaleza. Ahora nos vamos a una de mis favoritas, que es el líquido. Se llama drava en sánscrito, y nos va a aumentar a pita y nos va a aumentar a kapha, pero va a decrecer a vata. Entonces, no solo va a decrecer a vata, sino también va a decrecer el agni, y de ahí la importancia de la hidratación y de ingerir líquidos, porque va a disolver. Su mayor beneficio es que va a disolver y va a licuar, va a promover la saliva. Al promover la saliva o la salivación, obviamente va a beneficiar a la digestión. Entonces, en la parte emocional nos va a ayudar con la compasión, nos va a ayudar con la cohesión. O de ahí estriba la importancia de la hidratación. Nuestro cuerpo es en un gran porcentaje líquido, es consistencia de agua. Entonces esa característica nos va a ayudar muchísimo, ese atributo. Entonces nos va a ayudar a pegar, a sostener unas cosas con las otras, y es por eso su vitalidad para la alimentación.
la parte líquida. Por eso muchas preparaciones deben de llevar una cantidad importante de líquido, porque sobre todo para un vata, si las comidas son secas, pues a vata lo van a destruir esas comidas secas. Entonces tenemos que darle ese atributo del líquido. El siguiente atributo es suave. Se escribe M-R-U-D-U y se pronuncia murdu. Es como una palabra muy junta. Y lo que va a hacer es que va a aumentar a pita y a kapha. Y va a decrecer a vata. Y también va a decrecer el agni. Entonces, ¿se acuerdan que el agni es el fuego digestivo? Y lo que va a proporcionarnos este atributo es suavidad, la delicadeza, la relajación, la ternura, el amor, el cuidado. De ahí la importancia y de la relajación. Cuando ustedes están relajando, es mucho más fácil relajarse en superficies que son suaves, más que las duras. Entonces, les van a proporcionar mayor relajación. Esta característica está muy relacionada con la ternura, con el amor y con el cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que nos hace sentir como confortables o con esta contención o que nos recuerda a mamá, siempre es esta parte del abrazo, de cuando mamá nos acerca un suéter o un abrigo o un cobijo, siempre lo relacionamos con la suavidad. Si ustedes se fijan, todos los anuncios de estos productos para que las telas estén más suavecitas y más que se sientan mejor, siempre conectan una parte de la mamá y de ese el abrazar, el contener. Es por eso que en los anuncios se usa esa imagen siempre. El siguiente atributo es duro. Se escribe Katina con TH y con K, Katina, y va a aumentar a vata y a kapha, y va a disminuir a pita, y también va a disminuir el agni. Aquí lo que va a pasar con esto, obviamente va a crear dureza, va a crear rigidez, fuerza. Está muy relacionado con el egoísmo y con la parte de la insensibilidad. La gente que va por el camino haciéndose como el rudo, el fuerte, el que no siente, tienen este atributo muy, muy pronunciado. La insensibilidad es parte de ellos. En el siguiente atributo está la parte estática, la parte no me muevo, la parte en sánscrito se llama sthira y es S-T-H-I-R-A. Y lo que nos va a hacer este atributo va a aumentar a vata, va a aumentar a pita y va a aumentar también el agni y va a promover la estabilidad. Claro, si estoy estático, pues estoy estable, ¿ok? Y una de las características de este atributo es el estreñimiento. Todo aquello que no se mueve se compacta y permite que no haya flujo, y eso pasa con las heces fecales, que se quedan ahí estancadas, no se mueven, y es por eso que este atributo es el atributo del estreñimiento, de la obstrucción. Cuando las personas lo tienen muy presente, son personas que tienen estas obstrucciones intestinales, estas oclusiones intestinales, y por lo tanto también la fe en la persona que es estático, no se mueve, no se quiere mover, y o que tiene este atributo, le cuesta trabajo esta parte de la fe, ¿ok? Nos vamos con el siguiente atributo, que es móvil, que es la movilidad.
En sánscrito se escribe chala con CH, chala, y este atributo va a aumentar a Vata. Por supuesto, imagínense un Vata que siempre está en movimiento y le pones movilidad, pues bueno, pobrecitos de los Vata. A Pita también lo va a aumentar y va a aumentar el Agni. Sin embargo, que a Kapha lo va a decrecer, lo va a disminuir. Entonces, lo que hace este atributo es que va a promover la movilidad, va a promover los temblores, va a promover la gente que no descansa, la gente que no quiere dormir, el insomnio, es uno de estos características. Y aquí es la falta de fe. Fíjense cómo en el anterior era la fe como tal y aquí es la falta de fe. Son gente que no cree, le cuesta mucho trabajo creer. Y bueno, este atributo es uno de los que se usan mucho más para esas personas que no descansan, que normalmente es la persona Vata la que no descansa, siempre están en movimiento, no descansa su mente, no descansa su cuerpo, no descansa su alma, ¿ok? Y nos vamos al siguiente, que es el atributo número 17, que es sutil. En sánscrito se llama sukshra, con K-S-H-R-A. Lo que nos va a hacer es va a aumentar a Vata, va a aumentar a Pita y también va a aumentar el Agni, el fuego digestivo, y va a decrecer a Kapha. Aquí esta sutilidad va a penetrar, es la característica que penetra o el atributo que penetra en los capilares. Es esa parte de la sutilidad que va a incrementar las emociones y los sentimientos. Cuando hablamos de esta sutilidad, hablamos de gente muy sensible, de gente que tiene las emociones siempre a flor de piel, la gente que le es más fácil llorar, o la gente que le es más fácil sentir todo a una potencia muy alta. Por ejemplo, los artistas, esas personas que están en comunicación con el ver, el oír, el tocar, el sentir, y tienen ese atributo como muy expandido, muy abierto. Es por eso que la sutilidad se da a través de los capilares. Imagínense lo que se puede llegar a sentir. Y de ahí vamos a pasar al siguiente, que es el atributo grueso, que se escribe S-T-H-U-L-U, Stulu, y va a aumentar a Kapha, va a disminuir a Vata y también a Pita, y también va a disminuir el Agni. Y va a hacer obstrucciones y aquí es la enfermedad o el padecimiento que va a pasar con este atributo, es la obesidad. ¿Por qué? Porque todo se obstruye, porque todo está engrosado y nos causa la obesidad. Es de ahí la importancia de equilibrar a este atributo. Turbio. Lo turbio es, en sánscrito se dice Ávila, y va a aumentarnos a Kapha, nos va a disminuir a Vata y a Pita y también el Agni. Y ese es el que va a provocar las fracturas y la falta de claridad y de percepción. Entonces, cuando alguien tiene este atributo exacerbado, son las personas que no tienen claridad mental, que no tienen una buena percepción de las cosas, o si la tienen, su percepción no es clara, es una percepción con dudas, y es una percepción con ciertas interrogantes, nunca son claros en su forma de hablar, de su forma de ser, y es ahí donde hay que balancear a este atributo. El siguiente y último es la claridad, lo claro.
en sánscrito se llama Vishada o Shada, también se puede pronunciar, y va a aumentarnos a Vata, nos va a aumentar a Pita y nos va a aumentar el Agni, pero nos va a decrecer a Kapha. Y es aquí lo que pasa con estas personas que ya tienen una claridad de mente o que ya son claros, casi siempre son personas que se aíslan, porque como ellos ya están tan claros en sus conceptos, en su forma de ser, en su vida, siempre son las personas que están dispersos o que se aíslan. Y ahí esa es la importancia. Lo que debemos de entender con los atributos es que obviamente hay un atributo que digamos que sería el polo positivo y el polo negativo, pero aquí lo importante es mantenerlos en equilibrio siempre. Y cuando tenemos mucho aire o bueno, hay que ver cómo vamos a bajar un poquito a Vata, cuando tenemos mucho calor, cómo vamos a disminuir mucho a Pita, cómo vamos a mover a Kapha. Entonces, esa es la importancia de los atributos. ¿Para qué nos sirven? Porque estos atributos los vamos a trasladar a la alimentación, a la comida. Y es por eso que ahora con las características que veamos de los cereales y de las legumbres, que ya hemos visto las frutas y las verduras en programas anteriores, y si tienen dudas al respecto, váyanse a los programas que ya están grabados para que vean cuáles son las características que tiene cada alimento en cuanto a su temperatura y lo que le ocasiona al cuerpo, y eso van a ser como esta integración del conocimiento. Ya sabemos cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza, esas tres fuerzas importantes. De esas tres fuerzas se van a derivar los atributos, que son estos 20 que yo les di, que obviamente viene uno es opuesto al otro, y entonces ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en homeopatía usamos, se llaman semejanzas. Nosotros en homeopatía se cura con semejantes, y aquí en Ayurveda son los opuestos. Entonces aquí ya es donde empieza todo a integrarse. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a conocer esos atributos y sepan de qué va cada atributo para que lo puedan trasladar a la alimentación. Y es por eso que nos damos a la tarea de que ustedes conozcan estos 20 atributos, que son los 20 atributos generales, para que ustedes vayan conociendo un poquito más de cómo ciertos alimentos les van a ayudar o no, dependiendo de su constitución. Eso es lo más importante. Y ahora nos vamos a pasar, bueno, sin antes recordarles que el día 27 de julio vamos a tener un curso de farmacología ayurvédica. Lo vamos a tener completamente en línea y vamos a estar recibiendo todas sus dudas al respecto de ciertos alimentos que ustedes encuentran en su cocina, en cualquier cocina que tenemos en su alacena. Son alimentos que se sirven mucho como medicamentos, y cómo usar y las dosificaciones que hay que utilizar para ciertos padecimientos. Es importante también que entiendan que esta farmacología ayurvédica es ancestral, que esta farmacología ayurvédica, estos alimentos, sobre todo en países como en Canadá, donde hoy en día no se prescribe, si no hay una prescripción médica, que me parece lo correcto, no nos venden un antibiótico, pero hay cosas y antibióticos naturales que podemos de verdad sacar de la alacena y podemos nosotros utilizarlo en nuestros hijos, en nuestra familia, y salir del apuro fácilmente, en lugar de estar preguntándole a todo el mundo, oigan, ¿qué puedo hacer? Y demás, porque sabemos que, por ejemplo, en Canadá es muy costoso la visita médica. Aquí en México también ya no es barato, por supuesto. Aquí todavía podemos encontrar en algunos lugares que no debería de ser, pero que te pueden vender el antibiótico. Sin embargo, creo que es una gran herramienta de vida
y nos empodera el tener y conocer ciertos fármacos de forma natural. Entonces, la intención es que ustedes aprendan la dosificación, cómo usarlos y para qué usarlos. Este próximo es un curso chiquitito de 3 horas, es el día 27 de junio de julio, y los esperamos en línea. Cualquier duda al respecto, pues ya saben que se pueden comunicar en la Ciudad de México al 55 10 40 50 55 con el más 52 para WhatsApp, y en Canadá, en Victoria, con el más 1 236 638 8862. Y también les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. En Facebook es Ayurveda PH 11, en Instagram Ayurveda PH 11, el canal de YouTube, recuerden que todos los programas se suben al canal grabados, y es monicamoya.ayurvedaph11. Si quieren comprar alguno de los aceites de los que hemos estado platicando últimamente, pueden hacerlo por medio de 2 ligas. Una es http://www.mydoterra.com, aromas que empoderan. Ese es en la Ciudad de México, y en el mismo inicio, http://www.mydoterra.com, The Power of Oils, PH 11, todo junto, eso es en Canadá. Y ahí pueden comprar todos los aceites que ustedes están necesitando. Y en este curso que voy a dar el 27 de julio, vamos a hablar sobre algunos aceites que pueden, si no los tienen, que también podrían añadir a esa farmacia ayurvédica. Entonces, los invitamos en esos momentos. Y ahora vamos a pasar, ¿se acuerdan que estamos haciendo nuestra tablita? Y ya hablamos de las verduras y de las frutas, y hablábamos de la raza y del Vipaka, y que es cuando entra el alimento y todo lo que le hace a nuestro cuerpo ese alimento. Y ahí hablamos de lo que es el rasa, que es el sabor, y el virya, que es la temperatura. Y en nuestra tablita ahora vamos a iniciar con la siguiente sección, que son los cereales, y que tienes, si los pueden usar o consumir Vata, Pitta y Kapha, y si hay indicaciones específicas de alguno. Les platico que, por ejemplo, vamos a empezar con el arroz. El arroz tiene una raza o un sabor dulce, una temperatura fría. Vata lo debe de usar, Pitta lo debe de consumir, y Kapha también lo debe de consumir. Cuando nosotros hablamos de que los 3 lo pueden consumir sin restricciones y sin ponerle alguna indicación especial, hablamos de que son tridóxicos, y los alimentos tridóxicos benefician a los 3 constituciones. El arroz en específico, nosotros utilizamos un arroz que tiene una cantidad menor de almidón. Nosotros hacemos que les voy a pasar posteriormente, les voy a enseñar a hacer el kichari, que es un alimento de desintoxicación que nosotros hacemos con arroz y con ciertas verduras y con ciertas especias, y lo usamos cuando vamos a cambiar de estación del año. Nos ayuda mucho en lo que le llamamos, entre comillas, desintoxicación, porque el cuerpo, recuerden que no se intoxica. El arroz que yo les sugiero es un arroz que no tenga tanto almidón. O sea, aquí olvídense del arroz arbóreo. Ayúdense con un arroz que no tenga esa cantidad de almidón, para que no sientan esa pesadez. A veces el arroz, cuando es muy pesado, se convierte en un engrudo. Entonces necesitamos un arroz ligero. Les recomiendo mucho esa parte, ¿ok? Y ahora vamos con la avena, que al contrario del arroz,
es caliente. Es por eso que la avena se consume en invierno, sobre todo en los países muy fríos, y es caliente. Y su sabor es dulce, y pues lo pueden consumir tanto Bata como Pita. Sin embargo, Kafa lo tiene que consumir con moderación porque nos aterriza mucho. Es un alimento que nos lleva mucho a la tierra, y Kafa lo que carece es de movimiento. Entonces a Kafa no le conviene consumir tanto avena. A mí, a pesar de que yo soy Bata, no me gusta mucho el sabor, pero creo que a un Bata le convendría mucho consumir la avena. A mí no me encanta el sabor, pero bueno. Después nos vamos con la cebada. La cebada es dulce y es astringente. Es fría la cebada. Sobre todo en el norte de México se hace el agua de cebada y es muy refrescante. En los lugares como en Sinaloa, por ejemplo, siempre hay agua de cebada en una casa y nos da esa frescura, nos baja mucho esa sensación de calor. Bata lo puede consumir con moderación. Pita, por supuesto que lo debe de consumir porque le ayuda mucho a bajar el calor, y también Kafa lo puede consumir. No hay indicaciones especiales para ellas, a consumir la cebada. El otro cereal es el centeno. El centeno es dulce y también es astringente. Ahorita vamos a ver varios que son cereales que son astringentes. Es caliente. Bata lo debe de consumir con moderación. Pita lo debe de consumir con moderación, y Kafa sí lo puede consumir sin ninguna restricción. El cuscús es uno de esos alimentos tridóxicos de los que hablábamos, como por ejemplo es el arroz. El cuscús es dulce, es astringente, y por su temperatura, que es una temperatura que realmente no es ni fría ni caliente, o sea, siempre está temperado, y por su preparación y demás, es un alimento tridóxico y lo pueden consumir las 3 constituciones. Entonces se los recomiendo mucho a esas personas para que cualquiera lo puede consumir. Este es un alimento que se puede consumir muy bien por toda la familia. Luego viene el maíz. El maíz, que sobre todo en México y Sudamérica consumimos muchísimo maíz, y creo que siempre extrañamos el maíz. El maíz es dulce y es astringente. Muchas personas podrían pensar que tiene otro sabor. Mucha gente piensa que es salado, pero no. El maíz es dulce y es astringente. Cuando tú le preguntas a un extranjero que cuando baja a México, que en el aeropuerto, sobre todo de la Ciudad de México, y muchos te refieren ese olor a maíz. Es curioso. Sí, el maíz huele, el maíz sabe, el maíz es muy, muy, muy fuerte, es frío, pero por su mismo sabor dulce, se queda mucho en el paladar del ser humano. Entonces, sobre todo para toda una nación, o toda la parte de América Latina, cómo se usa la tortilla. Bueno, ya ahora en Estados Unidos y Canadá también se utiliza, pero es una parte de nosotros desde hace miles de años, y el dulzor es una característica con la que el paladar se queda muy enganchado, ¿ok? Por supuesto que es frío, y Bata y Pita, sobre todo Pita, lo deben de consumir, porque a Pita lo que le va a hacer es bajar el calor con su frialdad, y a Bata como que lo va a aterrizar. A Kafa no lo va a engordar un poquito. Acuérdense que la característica de Kafa es que no se mueve, entonces el maíz no es lo mejor para una persona de Kafa, ¿ok? Luego viene el mijo, que es otro cereal.
Yo casi no lo consumo, les tengo que ser muy honesta. Es dulce y también es astringente y es frío. Y bata lo tiene que consumir con moderación. Y tanto pita como cafa lo pueden consumir perfectamente. Si se fijan en todos estos, no tenemos condiciones ni indicaciones especiales en estos alimentos. La quinoa es otro de los alimentos tridóxicos. La quinoa la puede usar cualquiera y lo puede consumir cualquiera, y es dulce y astringente, y también tiene un toque amargo que nos deja. Es muy caliente y lo pueden consumir las 3 doshas, es tridóxico. El salvado de trigo, y aquí voy a hacer una... Acuérdense que cuando hablamos de trigo no hablamos nada más del trigo per se, hablamos lo que es el salvado de trigo, y ahorita van a ver que cada uno tiene características diferentes. También hablamos del trigo saraceno y del trigo. Entonces, el salvado de trigo es tridóxico, es otro alimento tridóxico, y lo puede consumir nada más que bata con moderación, y tanto pita como cafa lo pueden consumir perfectamente. El trigo solo es dulce, es frío, lo pueden consumir tanto pita como bata, y cafa lo tiene que consumir con moderación. A cafa le va a caer muy pesado, entonces ahí sí tengan mucho cuidado. Y el trigo saraceno es dulce y es astringente, a diferencia de los dos anteriores. Ahí cambia un poquito porque se vuelve astringente cuando es trigo saraceno, y a diferencia de el salvado, que es tridóxico, y el trigo solo, el trigo saraceno es caliente y lo pueden consumir tanto bata como cafa, pero acuérdense que pita, lo caliente es donde ahí tiene que limitarse mucho, y en este caso a cafa lo vamos a limitar consumiendo el trigo, porque es caliente por su característica de caliente, ¿ok? Y ahora nos vamos a las leguminosas. Hemos acabado con los cereales. Aquí con las leguminosas quiero hacer un paréntesis de cómo se las preparan, cómo se van preparando esas leguminosas, cómo las van ustedes a preparar. En todos los países, cuando hablamos de lentejas, de frijol, hay que hacer una preparación específica para que no nos produzcan gases. Entonces, como no queremos, obviamente las leguminosas para bata siempre vamos a consumirlas con moderación, porque acuérdense que bata tiene aire. Entonces, si nosotros consumimos mucha leguminosa, pues lo podemos incrementar ese aire, y tanto gases como flatulencias van a estar exacerbadas. Entonces tenemos que ayudarle. Entonces les quiero platicar la forma de cocer estos leguminosas para que no nos hagan daño. Les voy a dar unos tips que a mí me funcionan perfectamente, y aquí la importancia es, yo lo que hago es todo esto. No hago una cosa nada más u otra, pero sí les voy a dar esos tips para que ustedes cocinen sus leguminosas. Las leguminosas son oligosacáridos, entonces son muy nutritivos. Yo les aconsejo mucho. En México últimamente hay esta moda de no consumir frijol, que me parece una moda terrible. Necesitamos de esos oligosacáridos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y les decía, lo primero que hago es enjuagarlos, y los dejo remojando bastante tiempo. Esa agua donde yo dejo de remojando los frijoles, las lentejas, la tiro, no los cozo con ellos, la tiro. Otro proceso es, lo dejo mucho tiempo cocinando. Eso es algo vital, porque lo hago en una olla presto, o prefiero siempre, cuando voy a hacer este tipo de
leguminosas, prefiero las tipo crock pot, las de cocimiento lento, las ollas de cocimiento lento, porque yo la dejo toda la noche y en la mañana ya están cocidos mis frijoles, mis garbanzos, mi soya, mis arvejas, mis lentejas. Entonces las dejo toda la noche con suficiente agua y les quito la espuma. Eso es muy importante. Les quito con una espumadera, se quita toda la espuma. Yo siempre las cozo con 3 o 4 plantas o hierbas que a mí me sirven mucho para quitarles o evitar los gases. Estas, ahorita les voy a dar 4 primero y luego les voy a dar unas 2 más. Lo que hace y por qué quitan los gases es porque contienen eugenol, y en el eugenol lo que tiene es que evita los gases. Entonces les recomiendo el laurel, les recomiendo el anís, les recomiendo el comino y el hinojo. Estas 4, y les da un sabor diferente a sus frijoles. En México nosotros utilizamos el epazote, que le da un sabor delicioso. Aparte del epazote, el epazote lo que tiene es un gran desparasitante natural. Entonces se los recomiendo muchísimo como desparasitante de forma natural y les va a ayudar mucho. Entonces el laurel, el anís les da un sabor dulcito, que a mucha gente no, sobre todo a los mexicanos no nos gusta ese sabor dulce, pero en Canadá y Estados Unidos seguramente sí les va a gustar y les ayuda mucho a bajarle. Yo no le pongo bicarbonato. Yo sé que hay mucha gente que le pone bicarbonato. A mí, en lo personal, no me parece que el bicarbonato no disminuye lo que se llama rafinosa, que es esta sustancia que tiene, por ejemplo, que hace que disminuyan los gases. Entonces, a mí el bicarbonato es exactamente igual. El epazote tiene mucha rafinosa que hace ese efecto de disminuir los gases. Entonces, yo sí les sugiero, a mí el epazote no. Y otro secreto es salarlos después de cocerlos. No los salen desde un principio, porque ahí retienen y hacen que hagan mucho más gases. Entonces ahí sí les voy a recomendar que no los salen hasta que sea al final de su cocimiento. Y las otras 3 hierbas, que a veces no estamos muy familiarizadas con ellas para cocerlos, es la mejorana, la albahaca y el tomillo. Y yo ahí sí se lo sugiero, sobre todo cuando hacen ensaladas frescas, como ahorita en la época de calor, se lo sugiero muchísimo. Hay otro que la verdad yo no utilizo, pero también es muy bueno, pero yo en lo personal no está dentro de mis hierbas de elección, que es el manrubio. Sin embargo, la albahaca y el tomillo y la mejorana, sobre todo cuando hago ensaladas frescas con cualquiera de estas legumbres, nos ayudan muchísimo, le dan sabor, le cambian el sabor típico y aparte nos ayudan a que sean más digeribles estas legumbres para nuestro organismo. Bueno, pues nos vamos directamente con la soya. La soya es de sabor dulce, es astringente, tiene una temperatura fría, es tridóxica, la pueden usar las 3 doshas. Ya ven que la soya luego tiene mucha gente que está en contra de ella por muchas situaciones que ahorita no voy a tratar, pero es tridóxica, para en Ayurveda sí es tridóxica y bueno, aquí nada más que tengan el cuidado de la preparación. Esa sería la indicación personal o especial. Vienen las lentejas. En Ayurveda se utilizan las lentejas de varios colores. Una es, y para la sorpresa, es la lenteja roja. Es dulce, es astringente,
es fría y tiene, la pueden consumir tanto bata como pita, perdón, gafa como pita, pero bata lo tiene que hacer con moderación. En Ayurveda se usa el frijol mungo, se usa la lenteja de diferentes colores y casi todas llevan la misma preparación. Yo sí les recomiendo, sobre todo cuando yo hago el kichari, que es este arroz que les mencionaba yo, que ya voy a dar la receta prontamente. Cuando hago el kichari, una de las de las legumbres que lleva es el frijol mungo, o la lenteja verde, o la lenteja, también a veces la podemos poner lenteja roja, y el nivel de proteína sube muchísimo. Entonces sí se los recomiendo mucho que coman lentejas, un puñito de lentejas por lo menos una vez a la semana. Acuérdense que la lenteja es auspicio de fortuna y en muchas culturas de auspicio de fortuna y de bienestar. Entonces no dejen de consumir las lentejas porque aparte tienen mucho hierro. El siguiente pues es mi cereal favorito de todos los cereales, y miren que amo los frijoles, pero el cereal que es el garbanzo, que se le llama el cereal de la felicidad, es dulce, es astringente, es frío. Bata lo debe de consumir con moderación, pita y kafa también. Aquí también les voy a dar otro secreto con el garbanzo: cocínenlo todo el día con una crock pot, pero cuando vayan a hacer su hummus y que ya le van a poner el tahini, pónganle una cucharadita de ghee y les va a ayudar muchísimo, y va a tener muchos beneficios para las 3 constituciones. El ghee les va a dar la untuosidad y la oleación que a veces los garbanzos no tienen porque son volátiles, sobre todo para bata. Entonces yo se los aterrizo con el ghee, le doy esa característica o ese atributo. Y si ustedes están en un proceso de menopausia, si están en un proceso de tristeza o depresión, si están en un proceso donde sus hormonas no están equilibradas, les recomiendo muchísimo que coman el garbanzo. El garbanzo en una tostadita con hummus todos los días, una cucharadita, los garbanzos en ensalada, de verdad es un gran alimento y se los recomiendo muchísimo. ¿Ok? Nos vamos con el frijol. Acuérdense que aquí hay frijol de todos los colores, puede ser amarillo, pinto, rojo, negro, peruano, de todos los... Es igual para todos, aquí no hay diferencia. Aquí nada más la única diferencia sería con el frijol mungo, pero de ahí en fuera, todas las, que es otra derivación, pero bueno, con el frijol en todos los colores y de todos los de todas las calidades, el frijol es dulce. Y es por eso cuando tanto en Canadá como en Estados Unidos, que los hacen dulces, o en Inglaterra que los hacen dulces, quedan demasiado dulces para un paladar como el paladar latino. ¿Por qué? Porque ya de por sí es dulce solito. Entonces cuando lo hacen más dulce poniéndole el jitomate, pues aumenta ese dulzor. Es astringente, es frío, tanto bata lo debe de comer como todos los cereales, como todas las leguminosas. Bata debe de ir con tiento por el aire, ¿ok? Sin embargo, tanto pita como kafa lo pueden consumir perfectamente. Luego vienen las arvejas, esas son dulces, son astringentes, son frías, se pueden consumir con moderación si eres bata, pero si eres pita o kafa las puedes consumir perfectamente. Aquí lo importante es la preparación de todos estos alimentos. Eso es lo más importante, saber cómo debo de prepararlos y por qué. Cuando uno le añade, o sea, ya preparaste tus leguminosas, si la hiciste con la preparación correcta, y después ya puedes sumarle atributos o sumarle beneficios o combinar cuando tú ya le pones
cebolla, jitomate. Por ejemplo, el kichari, por ejemplo, nosotros ponemos el apio, porque estamos hablando de un cereal que nos va a ayudar a desintoxicarnos. Entonces, aquí es donde ya empieza lo bonito de la cocina ayurvédica, donde empezamos a combinar para mejorar esos atributos que nos van dando los alimentos. Y es ahí donde yo les aconsejo que vayan experimentando, pero una vez que ya van teniendo, hoy que vimos los leguminosas y los cereales, ya vimos las frutas, las verduras, nos faltan los semillas, nos faltan los lácteos, nos faltan las proteínas. Ustedes van a encontrar con esta riqueza de conocimiento cómo nos vamos a ir ayudando para mejorar y ayudarle a nuestra constitución, a nuestro dosha, a sentirnos mejor. Y por qué van a entender perfectamente por qué nos cae pesado un alimento o no, porque si yo le pongo una especia, como el caso que ahorita les mencionaba, la albahaca, el tomillo, la mejorana, el anís, cómo inmediatamente cambia ese vipaka, cambia cómo le va a caer a mi organismo, cómo mi acné, mi fuego digestivo le está cayendo. Y es ahí donde tenemos nosotros la maravilla de poder ayudarnos. En una siguiente sesión vamos a hablar, les digo, de estas que nos faltan, por supuesto, de esos tanto de la raza y del vipaka, de estos otros alimentos, pero también ya vamos a empezar a tener recetas y ya empieza la parte más emocionante de todo esto, del aprender y aplicar. También quiero recordarles, yo creo que dentro de una semana o dentro de 15 días vamos a tener la parte no ayurvédica, como hoy que tuvimos, bueno, no hoy, en el programa pasado que tuvimos la danza primal, que todo se va conectando. O sea, vamos viendo la parte ayurvédica, pero también vamos viendo chakras, pero también vamos viendo cómo se conecta con el deporte, con la ayurveda y demás. Y dentro de 15 días me parece que vamos a tener de invitado al doctor Luis Córdoba, que él nos va a hablar de la hidratación. En ayurveda yo ya les hablé de la hidratación, pero ahora quiero que venga un médico hablarles desde el punto de vista científico de la importancia de la hidratación, porque a veces tomamos agua hasta que nos da sed, y cuando nos da sed es que ya estamos deshidratados, sobre todo ahora que hay tanto calor, y cómo nos estamos hidratando. Al lado de mi casa, que es la de todos ustedes, hay una tiendita, y ahora todos los días está llenísima esa tiendita. Y obviamente la gente se está hidratando con sustancias que no son lo más adecuado para el organismo. Y yo les invito a que escuchen el programa dentro de 15 días con el doctor Luis, para que nos diga por qué la importancia del sodio, o por qué la importancia del magnesio, o por qué la importancia de los minerales en la hidratación, y para qué nos sirve, y por qué consumir el agua como la consumimos por ejemplo, en Canadá es el agua tap water, de la llave, tal cual. Hay muy poca gente que toma el agua ya embotellada y demás, tanto por ecología también, no se consume así. En Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, también se consume el agua directo de la llave. Nosotros cuando éramos niños la consumíamos directo de la llave. Hoy las condiciones han cambiado, sobre todo en México, con esta sequía tan fuerte que hay. Creo que las condiciones de la calidad del agua, pues sí han cambiado, pero eso no quiere decir que tengamos que tomar la botella de agua todo el tiempo. Y el plástico, pues sabemos que no es el mejor aliado de ni es sustentable para la ecología, ni para el medio ambiente, pero tampoco el plástico es el mejor vehículo para ingerir las bebidas. Entonces ahora me llama mucho la atención que
paso todos los días les digo que está al lado de mi casa una tiendita, de estas tienditas de la esquina, y paso y todo el mundo está consumiendo. Mejor que nadie saben que México es el mayor consumidor de refrescos, de embotellados, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas puede haber? ¿Cómo vemos a esos electrolitos? ¿Qué electrolitos y tomar? Ya vimos la parte ayurvédica y ahora me gustaría que vieran la parte científica, porque aquí se trata de que no todo el conocimiento es absoluto y que veamos todas las alternativas que hay y que sepamos que no estamos casados con una teoría, que aquí se vale debatir y se vale decir, yo me gustaría esto más o esto menos y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué consumir uno u otra cosa? Y también, ¿qué pasa cuando hervimos el agua? ¿Qué pasa cuando la consumimos con estos? ¿Es verdad que consumirla de estos purificadores, ya con eso estamos salvados? Si se puede o no se puede. Entonces les dejo eso de tarea. También recuerden que les dejé de tarea consumir, cómo les fue consumiendo ese jengibre de botana, ese puñito de jengibre todos los días antes de comer, cómo les fue, cómo les ha ido con sus pasitas en la noche. No olviden que todos los cambios son sutiles, pero si los hacen diario, vamos a llegar a sentirnos bien, poco a poquito. Entonces, los invito a que no se les olvide nada de lo que hemos estado practicando. Hay días que obviamente no vamos a tener tiempo, pero si hoy no obtuve tiempo, mañana lo vuelvo a intentar, me vuelvo a cepillar, me vuelvo a olear, me vuelvo a limpiar mi nariz con el net, haciendo ese lavado con Netil, me lavo mis ojos, mi lengua. En otra sesión vamos a hablar de lo que es la importancia de la lengua, que es controversial. Hay mucha gente que te dice que no te quites esa toxina de la lengua, porque puede ser, son las enzimas que te van a ayudar. En Ayurveda sí lo hacemos, pero cómo hacerlo y demás. Y también quiero invitarles a que nos escriban, nos hablen, nos pongan todas sus dudas y que nos ayuden compartiendo el contenido. Para nosotros es sumamente importante que el contenido se comparta a una o dos personas. Con que cada uno de ustedes que nos escuchan lo comparta con alguien, ya nos ayudan muchísimo. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Ya vamos a hablar, quiero hablarles un poco de lo que es el diagnóstico de un médico ayurvédico, de los pulsos, de las características ya personales de Vata y Pitta y Kapha, para entrar ya de lleno a lo que es la nutrición como tal. Entonces, continuamos la próxima semana, nos vemos prontito y estamos a la orden. No se les olvide llamarnos. Este programa Sendero al Corazón está hecho con mucho cariño para ustedes y para que ustedes conozcan, entren en conciencia y acuérdense que al aprender hay que aplicar. Esa es la ley de vida, aprender y aplicar. ¿Ok? Los vemos prontito. Nacho, mi productor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y yo creo que ya dentro de dos semanas o 3 ya estamos transmitiendo desde Canadá, pero estamos aquí al pendiente de ustedes. Besos, abrazos, listo.